Los gráficos Smart fue lo último que vimos el día de ayer, que nos sirvió de repaso, pudimos ahí recordar, tal vez no a profundidad el tema, pero sí tener un poquito reciente lo que era el tema de los gráficos Smart Art, que forma parte de los objetos que encontramos disponibles en las opciones de PowerPoint para poder agregar, para que nuestras presentaciones tengan pues un estilo más llamativo, que sean visuales y pues les quiero dar como que unos tips, ¿verdad? Porque a veces es más complicado aprendernos un montón de conceptos, todos los objetos, las tablas, las gráficas, o como cuando se aprendieron ustedes los tipos de gráficos de Excel, ¿verdad? Que algunos pues sintieron ahí que era mucho. Lo que podemos hacer para poder aprendernos cualquier cosa, ya sea de computación o de otro tema, es aprender palabras clave. Por ejemplo, los gráficos Smart que vimos ayer, su palabra clave podría ser que se crean rápido y fácil o que hay 7 categorías. Si nos recordamos que hay 7 categorías, entonces vamos a saber de qué estamos hablando. Y por ejemplo, aquí en las tablas, ¿verdad? Les voy a leer esta parte yo. Dice, una tabla es un conjunto de filas y columnas que permite organizar mejor la información. Las tablas las encontrábamos en la ficha insertar y pues se parecen mucho a cómo manejábamos las tablas en Excel, pero ¿cómo nos lo podemos aprender para que no se nos olvide, para que no nos confundamos? Podemos tener en la mente filas y columnas. Cuando nos estamos refiriendo a filas y columnas, no es otro objeto más que las tablas, ¿verdad? Esa sería la forma en que podríamos reconocer de qué se está hablando. Si nos hacen una pregunta, que ustedes la puedan responder, ¿verdad? Si dice filas y columnas, sabemos que estamos hablando de las tablas. Entonces, las tablas también forman parte de los objetos. Repito, las encontramos en la pestaña o ficha de insertar. Tenemos ahí las opciones de poderle dar bordes, de poderles colocar color o algún diseño rápido que le agrega a esta parte un color de letra. Podemos combinar celdas o podemos separar celdas para que nuestro trabajo pues se vea mejor y nos ayuda a tener gran cantidad de información, pero mejor organizada de forma que no sea solamente texto aburrido, extenso, sino que en una tabla y que de ahí podamos ir leyendo los puntos importantes o viendo para poder explicar el resto. Recordemos que la finalidad de las presentaciones es presentar información resumida que nos permita no solamente leer, sino que poder explicar y poder presentar objetos que sean un poco más interesantes. Los gráficos. El siguiente objeto que vimos fueron los gráficos. Por favor, le vamos a pedir a... Vamos a ver, vamos a pedir a María Fernanda si me puede leer lo que está en la pantalla. Si no, Ángela, ¿puedes leer, por favor, lo que está en la pantalla? Bueno, Miss, Gracias. ¿cómo insertar gráficos? Los gráficos se utilizan porque condensan gran cantidad de información y la muestran de forma muy visual. Muy bien, gracias. Los gráficos, como ya leyó su compañera, muestran gran cantidad de información muy visual. Si nos damos cuenta, es a lo que me refiero. Los conceptos son muy parecidos. Todo presenta la información de forma visual. Entonces, ¿cómo diferenciamos de qué estamos hablando? Palabra clave, se extraen de Excel. Las tablas no, las tablas sí las podemos crear ahí mismo. Las imágenes también las podemos agregar ahí mismo. Los gráficos no. Si se recuerdan, cuando trabajamos los gráficos, nos íbamos a la ficha de insertar, seleccionábamos la opción de gráfico y nos abría un pequeño Excel en la parte de arriba, donde podíamos ir agregando los datos, ¿verdad? Sustituimos porque normalmente dice serie 1, 2, 3, 4, valores o dice ventas. Entonces cambiamos esos valores
por nuestros valores y ya queda el gráfico. Entonces, este objeto es el único que se utiliza apoyado de otro programa, que sería Excel. Así es como podríamos nosotros reconocer de qué estamos hablando, para que en el momento del examen, si nos viene una pregunta sobre esto, pues ya sepamos, ¿verdad? No haya pierde por ahí. Tenemos todos los estilos de gráfico que tenemos en Excel. Tenemos gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de barras, de columnas. También tenemos gráficos combinados. Y todos estos y más que me faltaron, pues podemos elegirlos para poder hacer nuestro gráfico. En vez de que vayamos a trabajar a Excel por aparte y después ir a nuestra presentación a copiar ese gráfico, lo podemos realizar directamente ahí, ¿verdad? Podemos hacer fórmulas y todo lo que hacíamos en Excel porque nos aparece ahí el programa, solo que es en pequeñito. Y al momento de cerrar esa ventana, pues se quita esa opción y queda solamente mi diapositiva ya con mi gráfico. Yo le puedo dar formato de ponerle título, ponerle leyenda. ¿Se recuerdan la etiqueta de los datos para que me diga aquí el porcentaje? Por ejemplo, 70%, 15% y 15%, porque estos son iguales, ¿verdad? Podemos configurar todas estas opciones, podemos agregar o quitar las barras de error, las etiquetas de la leyenda, para que nuestro gráfico se vea completo y nos ayude a exponer sobre un tema. Con un solo gráfico en una presentación, yo puedo desarrollar o ampliar mucho sobre el tema. Por ejemplo, podría hablar de las personas que se han vacunado y los tipos de vacuna que hay, ¿verdad? ¿Cuántas se han vacunado de un tipo, de otro tipo y de otro tipo? Y yo puedo empezar a explicar que las personas vacunadas son tanto, que la vacuna sirve para esto y lo otro, solamente con tener un gráfico. Recuerden, la palabra clave se extraen de Excel. David, léeme por favor esta parte que dice animaciones. Animaciones. Las animaciones dan movimiento a los objetos. Número 1, selecciona el texto u objeto. Número 2, en la ficha animaciones, en el grupo animaciones, selecciona animaciones. Muy bien, gracias. Como ya leyó su compañero, las animaciones dan movimiento a los objetos. Quiere decir que este efecto especial solamente se agrega a cada objeto. O sea, recordemos que ayer vimos que era una diapositiva, que en pocas palabras era la hoja de trabajo, ¿verdad? Era ese espacio en blanco donde podemos trabajar. Las animaciones se agregan a los objetos que van dentro de la hoja. Es decir, las gráficas, las tablas, las imágenes, los videos, ¿qué más me faltó? Las formas, los gráficos Smart. A cada cosa de estas es que le agregamos animación o a los cuadros de texto que son nuestro título. Lo encontramos en su propia pestaña, ¿verdad? Tiene su nombre y dice animaciones y hay 3 categorías, por así decirlo, de animaciones. ¿Quién se recuerda o quién me lo puede decir que lo tenga en su cuaderno listo? Una es la de entrada, otra es salida y hay una última, pero no me acuerdo mucho. Énfasis. Muy bien, gracias. Excelente. Entrada, salida y énfasis. Estas 3 categorías de animación nos dicen cómo va a presentarse el movimiento. Todos los efectos que sean de entrada nos muestran la forma en que va a ingresar el objeto a la diapositiva. Hay muchas, ¿verdad? Rebote, barras aleatorias, desplazar hacia abajo, desplazar hacia arriba, muchas más. Las animaciones de salida, por el contrario, son efectos de movimiento para que los objetos salgan de la diapositiva, como si fueran créditos o que se deslicen hacia abajo o que desaparezcan rebotando, en fin, hay muchos, ¿verdad? Y las animaciones de énfasis son las que nos ayudan a resaltar algo importante que ya está ahí adentro.
Por ejemplo, hay una donde se va pintando de color las letras, ¿verdad? O como que parpadea la imagen que ya tenemos ahí. Todas estas categorías de animaciones nos ayudan a poder ponerle como que sabor al asunto, por así decirlo, ¿verdad? Nos ayudan a que nuestra presentación no sea simplemente texto aburrido, donde solo cambiamos y cambiamos y cambiamos. Y además de eso, imagínense, si no le ponemos ninguna imagen y es puro texto, así como esta, qué aburrido estar leyendo. Mientras que si tiene movimiento, el objeto aparece de una forma, incluso si fuera solo texto, aparece de una forma, después se va de otra, pues se vuelve un poquito más llamativo. Dulce, por favor, puedes leer la parte que dice transiciones. Efectos de tipo animación que se muestra cuando se pasa de una diapositiva a otra. 1. En la ficha transiciones selecciona una de las opciones de transición. Excelente, muchas gracias. Esta es diferente, ¿verdad? Esta sí no tiene categorías, no tiene grupos diferentes, digámoslo así, y este es el efecto que le agregamos a la hoja completa. No a cada objeto que está dentro, sino a toda la diapositiva. Y es ese movimiento que aparece cuando cambiamos de una diapositiva a la otra. Por ejemplo, las cortinas, ¿verdad? Se recuerdan que hay una como de cortinas. O hay otra que aparecen como hexágonos, creo que son, ¿verdad? Y cambiamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde encontramos todos estos efectos? Los encontrábamos en la ficha transiciones. Las animaciones y las transiciones tienen su propia pestaña, ¿verdad? Porque son bastantes las opciones que tenemos sobre ese tipo de herramienta. Cuando entramos a la ficha transiciones nos aparecen por ahí todos los estilos para que nosotros seleccionemos y dependiendo del tipo de transición podría tener una variante. Además tenemos la opción de poder agregarle sonido. ¿Se recuerdan? Lo probamos. Había el sonido de una cámara, redoble de tambores, aplauso y otros para al momento de que cambiábamos, ¿verdad? Y configuramos el tiempo que queremos que se tarde en hacer ese sonido o en cambiar de una diapositiva a otra. Entonces, las animaciones se ven así. Supongamos que yo le pongo animación al título, luego a esta parte, luego a esta parte, después aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Me aparece un numerito arriba de cada objeto para indicarme el orden en el que se agregó la animación. Y si yo le agrego una transición a la diapositiva, entonces en el área de esquema o panel de diapositivas me sale una estrellita, ¿verdad? Esa estrellita indica que hay efectos de movimiento en esa diapositiva. Después vimos cómo crear un álbum de fotografías. Por favor, Kevin, puedes leer lo que está en la pantalla. Un álbum creado en PowerPoint contiene fotos a elección, título, créditos y música. Título, créditos finales y música que acompañan la presentación. Muchas gracias. Dentro de los objetos encontramos un botón especial en la computadora que nos ayuda a poder crear un álbum de fotografías. Este álbum de fotografías puede incluir desde 2 hasta muchas, ¿verdad? 10, 15, 20 diapositivas. Fotografías también, ¿verdad? Muchas más. Nos permite seleccionar a nuestro gusto, por eso dice fotos a elección. Además nos permite poder colocarle título, agregar créditos finales e incluso podemos agregar un clip de sonido que vaya con el álbum. En clase creamos un álbum bastante sencillo. Si se recuerdan los pasos, teníamos que ir a la pestaña de insertar y buscábamos un botón que tiene como varias fotitas ahí, ¿verdad? Y dice álbum de fotografía. Cuando le dábamos clic ahí nos aparece un cuadro donde dice insertar archivo o disco, ¿verdad? Le tenemos que dar clic ahí para poder seleccionar todas nuestras fotografías. Después podíamos elegir opciones como poner nuestra presentación a blanco y negro o ponerle título a cada fotografía. Y en la parte de abajo nos aparecían configuraciones del diseño del álbum. Por ejemplo,
podíamos seleccionar cuántas fotografías queremos que aparezca por álbum. Tenemos opción de seleccionar una por diapositiva, 2 fotografías por diapositiva o 4. Y nos va a ir adaptando a modo que se vean bien, ¿verdad? Y nos va a dar una vista previa de cómo se vería la imagen. Así supongamos que yo tengo 30 fotos y voy a ponerlas de 2 en 2, pues voy a tener 15 diapositivas, ¿verdad? O si las voy a poner, no sé, de mayor fotografías por diapositiva, pues van a ser menos. Además, podemos agregarle cuadros de texto para agregar créditos al final. Y tenemos la opción de los botones de sonido para poder agregarle eso al álbum. Tenemos la opción de configurar ahí el estilo de las imágenes, si queremos que tengan borde, si queremos que tengan borde redondeado o algún efecto como de sombra. Y elegir el tema o la plantilla. El tema o plantilla se elige después de que seleccionamos las fotos. No es como en otras ocasiones, que solo abríamos el programa y agregábamos nuestro diseño para ya poder empezar a escribir, ¿verdad? Aquí no. Aquí el tema se agrega hasta el final. Y nos carga, abre una nueva presentación con el diseño que le dimos y ya podemos ver todas nuestras fotografías en orden. Ya solo seguiría que yo lo configure con efectos de animación, de transición, con sonido o con algún video para que se vea muchísimo mejor. Y si no me gustó el estilo que yo elegí o le quiero agregar más fotos, me voy a esa misma opción, a ese mismo botón y voy a seleccionar la opción actualizar álbum o editar álbum, ¿verdad? Álbum actual, para no crear uno nuevo, sino agregar cosas al que ya tenemos. Insertar audio en la presentación. Por favor, Hugo, ¿puedes leer lo que está en la pantalla? En la ficha Insertar, en el grupo Multimedia, clic en Audio. Elige Audio en mi PC. En la ventana Insertar, Audio, selecciona un archivo de audio, clic en Insertar. Muy bien, gracias. Aquí tenemos los pasos para poder insertar un audio. Creo que eso no necesita mayor explicación de qué es un audio, ¿verdad? Un audio o un sonido puede ser desde una grabación de voz, una canción o un sonido de la biblioteca de muestra que permita que nuestra presentación pues esté un poco mejor. Alguien decía que ya podía ser todo menos sonido, pues ahora ya sabemos insertar sonido. ¿En dónde? El botón se encuentra en la ficha de insertar. Hay un grupo que se llama multimedia. Ese grupo multimedia contiene los botones de audio y de video, clip multimedia o solamente multimedia. Ahí nos va a aparecer una ventana que nos dice si queremos seleccionar audio en línea o audio desde nuestra computadora. Si seleccionamos de mi PC, pues entonces podemos ir a buscar en cualquiera de nuestras carpetas la canción, el sonido, lo que queremos agregar. O podemos descargar algo de internet o bien podemos hacer una nota de voz. Como ejemplo, un compañero envió su álbum de fotografías sobre un viaje y él narraba ahí, ¿verdad? En esta fotografía vemos que fuimos a tal lugar. Ese día la pasé muy bien con mi familia, de regreso del viaje comimos helado y una foto ahí. Pasaba a la siguiente y él seguía narrándome lo que estaba en su álbum. Eso también se puede hacer con la opción de insertar audio o sonido. Y después nos aparecen las herramientas del audio para poder escucharlo, cortarlo si hay algo que no nos gusta, darle para que se reproduzca en toda la presentación o solamente en una, que inicie automáticamente o cuando damos un clic y si queremos que se oculte el icono, ¿verdad? Todas estas opciones las seleccionamos en las herramientas. Y lo último que vimos fue cómo insertar y reproducir videos. Para poder insertar videos lo hacemos también en la ficha insertar. A la par del botón de sonido encontramos el botón de video, ¿verdad? En el grupo multimedia. Lo que debemos hacer es seleccionar cualquiera de las dos opciones, ya sea videos en línea o videos desde nuestro dispositivo.
Si insertamos videos en línea, podemos buscar alguno en YouTube u otro que nos guste. Y si no, pues desde nuestra computadora podemos ya sea un video de muestra o alguno que ya tengamos. O del teléfono, algún video de un cumpleaños, algo que grabamos, un video de nuestra mascota. Alguien de ustedes me agregó fotos de su mascota y me agregó un video. Muy buen trabajo, ¿verdad? Ahí se miraba después el video del perrito corriendo. Eso se puede hacer y podemos seleccionar dentro de sus opciones que inicie automáticamente al cambiar esa diapositiva o que tengamos nosotros que darle play al video para que se reproduzca. Podemos cortar el video si es un video muy largo y yo solo quiero que esté una parte, pues yo corto solo la parte que necesito y después le puedo dar mostrar, ¿verdad? Y ahí ya podemos escuchar, ver cómo se reproducen nuestros videos en la presentación.